Y hermanos, en la Biblia se habla de subir a los montes. ¿Cuánto les gusta ir a las montañas? Ya bajaron las manos, ¿sí ve? Ya no les gusta caminar. Es bonito caminar en lo plano, ¿no? Pero cuando toca subir montañas, ya como que la cosa se pone más complicada, más difícil. Yo crecí en un pueblo donde tocaba siempre subir. Es un pueblo así como acá, con pendientes. Y para ir a la iglesia tocaba subir una pequeña pendiente, que todo el que iba al Andazuri sabe lo que corresponde. Y saben, hermanos, en la Biblia se habla de los montes y quiero hablar un poco sobre esto. No sé si usted ha investigado acerca de los montes en la Biblia, pero en la Biblia aparece más de 500 veces la referencia a los montes o a las montañas. Se dice que el arca de Noé reposó en el monte, ¿cuál? Ararat. Se dice también que el monte sirvió como refugio para esconderse de enemigos y de la destrucción. Vemos a David escondiéndose en cuevas en los montes. Vemos a Elías también en los montes. Vemos a Lot, que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra tuvo que esconderse en un monte. El monte también sirvió para que Dios pudiera a través de Abraham mostrar un ejemplo para nosotros. Y se muestra que Abraham hizo un sacrificio que iba a hacer con su hijo. O iba a hacer un sacrificio con su hijo. Y eso lo hizo ¿en dónde? En un monte. Sirvió también los montes para que Jacob acampara cuando huyó de su tío Labán. Después de que se llevó las dos hijas, después de que se llevó algunas de sus animales, él se fue y en un lugar donde estuvo acampando Labán fue en un monte. En un monte Moisés recibió las indicaciones y los planos del santuario. En un monte se dieron muertes importantes como la muerte de Aarón, que murió en el monte Hor. También la muerte de Moisés, que murió en el monte Abarín. También se dieron algunas muertes como la de Saúl, que en el monte Gilboa, ustedes recuerdan que puso su espada, su lanza, y pidió que lo ayudaran a morir. Porque él prefería morir de esa manera que lo matara el pueblo enemigo. En un monte los filisteos y el pueblo de Israel estuvieron allí para pelear. Recuerdan 1 Samuel 17 cuando el pueblo de Dios estaba en un monte y en el otro monte estaba el pueblo de los filisteos. Y en ese tiempo fue cuando apareció Goliat a enfrentar y a desafiar al pueblo de Dios. Pues en esos dos montes se estaba librando una batalla. También en los montes se edificaron altares. Y a veces también se edificaron altares a los dioses paganos, a dioses falsos. Pero Salmos 3:4 dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Quiere decir que Dios también está en un monte. Pero no es un monte como ustedes lo imaginan. Porque, saben, hermanos, hay una relación interesante en la Biblia y por eso se habla tanto de los montes. Y por eso muchos sucesos importantes en la Biblia sucedieron arriba en el monte. Y cuando hablo monte, no se imagine rastrojo, porque a veces decimos estaba en el monte. No, cuando hablamos de monte, imagínese un cerro, imagínese una montaña. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a la Biblia. En la Biblia hay 7 montes importantes. Primer monte importante, monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Dios dio los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra que se las entregó ¿a quién? A Moisés. Y eso sucedió en el monte Sinaí. Este monte queda en la península del Sinaí, en Egipto. Y el monte Sinaí representa la ley y el poder de Dios. El segundo monte es el monte de los olivos. ¿Qué pasó en el monte de los olivos? Es el monte donde Jesús estuvo después de la cena del Señor. ¿Qué pasó después? ¿Se fue a qué? A orar. Mateo 26 dice que estuvo en el Getsemaní. El Getsemaní es un jardín que queda a la parte baja del monte de los olivos. Y el monte de los olivos es muy conocido y es un símbolo de la oración y de la humildad. También encontramos el monte Sión. El monte Sión es uno de los montes más recordados en la Biblia. Es un monte muy especial porque se dice que en ese monte, ¿qué va a suceder cuando venga el Señor Jesús? ¿Ah? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a bajar ahí? Ah, la Nueva Jerusalén. Y saben que ese monte Sión, hoy día, ¿sabe qué hay allí en el monte Sión? ¿Sí sabían? ¿Sí saben? Allí está sentada el pueblo o Jerusalén, ¿sí? Y allí en ese monte está lo que es el templo. Hoy día lo que es el templo de Jerusalén. Un templo muy recordado, muy especial para los judíos. Ese monte Sión representa la presencia de Dios en la tierra. Representa que Dios está con su pueblo. Y en ese monte se construyó el templo de Salomón y es el monte donde se cree que el Señor Jesús va a establecer la Nueva Jerusalén. También está el monte Carmelo. El monte Carmelo es mencionado en el libro de los Reyes y es conocido por ser un lugar donde el profeta Elías, ¿qué hizo? Desafió el paganismo, desafió la falsedad y desafió a más de 450 profetas de Baal. ¿Y qué sucedió ese día? Que el Dios de Israel, el Dios verdadero, se manifestó como el Dios que todo lo puede. Este monte Carmelo representa la fidelidad y el poder de Dios. El monte Hermón.
Saben que es algo curioso porque este monte está a más de 2.700 metros del nivel del mar. Y en ese lugar, hoy día, en ese monte hay nieve. Generalmente uno se imagina los montes, particularmente me pasa, que los montes en la Biblia yo me los imagino todos secos, como desérticos, sin nada. Pero cuando me puse a mirar sobre este monte tiene nieve. Y este es un monte muy importante. Incluso se dice que para los judíos este monte es el monte más sagrado, porque es el monte más alto que hay en todo ese lugar de Israel. Y se dice que estando a casi 100 kilómetros de distancia se puede ver ese monte. Entonces es una representación importante. En ese monte, en el monte Hermón, se cree que sucedió la transfiguración del Señor Jesús. También este monte está situado en la frontera entre Siria, Líbano e Israel. Es decir que es muy importante. Y a través de este monte, o sobre este monte, desciende el río Jordán. También este monte entonces se representa como la autoridad del cielo. El sexto monte es el monte Moria. El monte Moria es mencionado en el libro de Génesis y es conocido por ser el lugar donde Abraham fue enviado a sacrificar a su hijo Isaac, pero fue detenido por un ángel de Dios. También se cree que es el lugar donde se construyó el templo de Salomón, es lo que dicen algunos. Este monte Moria representa la obediencia y la fe en Dios. Y el séptimo monte es el monte Horeb. El monte Horeb es mencionado en el libro de Éxodo y es conocido por ser un lugar donde Moisés vio la zarza ardiente y recibió su comisión divina para liderar a los israelitas fuera de Egipto. El monte Horeb representa la comisión divina y el liderazgo que Dios da al ser humano. Son 7 montes importantes. Hay muchos más, hay centenares de montes. Y en la Biblia se le da cierta atención a los montes. Y vamos a ver por qué. Génesis 12:8 dice, voy a hacer algunas lecturas de algunos textos. Voy a usar bastante la Biblia, mencionar bastantes textos de la Biblia. Génesis 12:8, si usted quiere anotarlo, lo puede hacer para que pueda después estudiarlo de una mejor manera. Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Allí se habla de Abraham. Y en ese monte dice la Biblia que Abraham invocó el nombre de Dios. Es decir que los montes en la Biblia se usaron también para reconocer a Dios, para invocar el nombre de Dios. Génesis 22:14 dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En esos montes hubo pactos entre el ser humano y Dios. Y en esos lugares, y en el caso de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que iba a proveerle siempre. Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí en ese monte recibió Moisés el llamado oficial de Dios para que sacara al pueblo de Israel del lugar de Egipto. Así que en estos montes también se dio la oportunidad de hacer llamamientos, el llamado de Dios al ser humano. También encontramos en Éxodo 24:12, versículo 16 y versículo 18 lo siguiente. Dice entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y cuando Moisés subió, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ustedes saben lo que sucedió después de que Moisés bajó de allí del monte? ¿Cómo estaba su rostro? Resplandeciente, iluminado. Porque había estado ¿dónde? En la presencia de Dios. ¿Por qué Dios escoge los montes? Bueno, una de las razones es porque Dios quiere en el monte, allí en este monte quiso con Moisés mostrarle la gloria del Señor. Quiso decirle que la santidad solo se consigue cuando subimos al monte. Y también en Josué 8:30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Allí también se edificaron altares para el Señor. En Josué 14:12 dice, dame pues ahora este monte. ¿Recuerdan a Caleb? Caleb llega delante de Josué. Caleb y Josué habían sido hombres muy prominentes en su tiempo cuando Moisés lideraba. La Biblia dice que cuando Moisés recibió la promesa, Dios le dijo que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de ellos. Y dentro del grupo de hombres especiales que tenía Moisés, habían 2 hombres muy importantes. Era Josué y Caleb. Esos 2 fueron una vez a espiar la tierra. Y ustedes recuerdan cómo llegaron 10 de ellos y cómo llegaron ellos 2. 10 de ellos vinieron a desalentar al pueblo y a decirles que no fueran y que no avanzaran más, porque si avanzaban en la tierra que Dios había prometido, habían gigantes, habían ciudades fortificadas. Y ellos desanimaron al pueblo. Pero Josué y Caleb se levantaron y dijeron no. Y bueno, es cierto, hay gigantes, hay gente fuerte y hay ciudades fortificadas.
pero Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. Y ellos dos fortalecieron de nuevo al pueblo. Josué y Caleb fueron hombres importantísimos. Después de que muere Moisés, entonces Josué llega a liderar al pueblo. Y entonces ya después de que habían pasado el Jordán y estaban en la herencia, repartiendo la herencia de la tierra, todos pedían llanuras. Y viene Caleb y le dice a Josué, mira, un día Moisés, cuando teníamos 45 años, nos dijo que Dios nos había prometido una tierra. Y yo vengo a reclamar esa tierra. Pero yo le voy a decir algo. La fuerza que tenía hace 40 años atrás es la misma que tengo ahora. Entonces te voy a pedir un favor. No me des llanuras. ¿Sabe qué pidió Caleb? Dame el monte. Y dice Josué 14:15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y le había dicho Caleb, dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste de aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y saben, Caleb no tuvo miedo a sus 85 años de ir a pelear contra gigantes, ir a reclamar una tierra que Dios había prometido. Saben, hermanos, hay algo interesante en la Biblia, y es que cuando Dios le prometió a Moisés la tierra, esa tierra ya estaba habitada. En esa tierra ya habían gigantes, ya habían ciudades, y el Señor les dice, les voy a dar esa tierra, pero esa tierra requería de un esfuerzo y un sacrificio de parte de todo aquel que quería poseerla. Solo que Dios había dicho algo: si ustedes quieren cualquiera de esas tierras que ya están habitadas, usted la puede poseer, pero si ustedes dejan que yo los ayude. Por eso Caleb no dudó y dijo, en ese monte hay gigantes, hay gente fuerte, hay gente que en batalla son buenos, y yo tengo 85 años y yo voy a ir a pelear contra ellos. ¿Qué tal la fe de Caleb? Un hombre de Dios, porque le creyó a Dios. Y entonces Caleb se va, y cuando sube al monte derrotan a los anaseos, vencen a los anaseos, a esos gigantes, y entonces ya dejó de llamarse, como dice la Biblia, Kiriat Arba, sino que ahora se llamaba Hebrón. Y allí vivía Caleb con todas las tribus y lugares y personas que correspondían a su familia. También en 1 Reyes 18:19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ustedes se imaginan, hermanos, que yo me pare aquí y les diga, hermanos, ¿a quiénes van a escoger? ¿A los dioses paganos o al Dios soberano y todopoderoso? En un contexto similar se encontraba Elías. Elías hizo que todo el mundo subiera al monte Carmelo. Y en el monte Carmelo habían profetas que eran de Baal, profetas paganos, que adoraban ídolos, que adoraban a un Dios que no existía, que no podía hacer nada por ellos. Y entonces ustedes recuerdan el reto. El reto dice la Biblia que era poner un altar, y en el altar debían poner un sacrificio, y entonces tenían que pedirle al Dios verdadero que hiciera descender fuego para que consumiera la ofrenda o el sacrificio que se había puesto. La Biblia enseña que los de Baal empezaron. Ellos hicieron todo su ritual, empezaron a saltar, a brincar, a gritar, a hacer toda su parafernalia, todo ese proceso ahí para poder tener respuesta de Baal. Y resulta que la Biblia dice que llegó el mediodía y no recibían respuesta. Y Elías empezó a burlarse de ellos y le decía, griten más duro, de pronto es que está durmiendo, de pronto es que Baal no los escucha, griten para que los escuche y haga descender fuego. Finalmente no cayó fuego, y entonces llegó el momento de Elías. Elías preparó también el altar, y él hizo algo adicional, les echó cántaros con agua para mojar bastante el sacrificio. Y dice la Biblia que él oró pidiéndole al Señor que se manifestara en ese momento. Y en ese momento, sin dudarlo, cayó fuego y consumió la ofrenda. Y fue testigo toda una nación de que el Dios verdadero era el Dios de Elías. Y eso sucedió en un monte. En el monte Carmelo sucedieron milagros y se manifestó el poder de Dios. Isaías 14:12 al 13 se menciona de un ser que quiso subir al monte. ¿Sí recuerdan quién es? Isaías 14 habla de como caíste del cielo, oh lucero. ¿De quién habla? De Satanás. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, ¿subiré a dónde? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde quería sentarse Satanás?
en el monte santo de Dios, en el trono de Dios. Quería ser igual a Dios. Entonces, noten que el monte es símbolo de autoridad, símbolo de poder. Y dice el libro de Salmos, en varias referencias se habla del monte santo de Dios. Dice Salmos 3:4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Salmos 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Y qué responde el Señor? ¿Quién es? No escucho, hermano Darwin. Debe haber pureza en nuestra vida, debe haber un corazón limpio para poder estar en el monte del Señor. Y dice Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 99:9 dice, exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová vuestro Dios es santo. Amén. Saben, hermanos, Dios está sentado en el monte. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús tuvo una experiencia muy especial con los montes. La Biblia dice en Mateo 5:1 que el primer sermón que tuvo Jesús fue en un monte. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Los primeros y los únicos que escucharon el sermón del monte de primera mano y de manera directa fueron ¿quiénes? Los discípulos. Pero la Biblia dice que la multitud estaba con él, pero que no todos subieron al monte, solo subieron unos pocos, y esos pocos eran sus discípulos. Y noten un detalle, porque después de que Jesús termina la predicación en ese sermón, el sermón del monte o el sermón de la montaña está en el capítulo 5, 6 y 7. Y en el capítulo 8, versículo 1, se muestra que Jesús ya no está en el monte, sino que baja del monte. Y miren lo que sucede cuando Jesús desciende del monte. Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, ¿qué pasaba? Le seguía mucha gente. Y aquí viene una enseñanza para nosotros, hermanos. El monte no es para todo el mundo. Porque en el monte está el Señor Jesús. Y al monte solo van los discípulos del Señor. No todo el mundo está dispuesto a subir al monte. No todo el mundo está dispuesto a ir a presentarse y a estar delante del Señor. Mire que cuando Moisés fue llamado, Dios le decía, sube tú solo. No va a subir Aarón, no va a subir María, no va a subir nadie del pueblo. Subes tú solo, porque tú eres el escogido. Si tú quieres tener una experiencia especial conmigo, tienes que subir tú solo y te vas a encontrar conmigo cara a cara. Y aquí en esta experiencia, en el primer sermón del Señor, el Señor le da ese primer mensaje a sus discípulos. Y en el sermón, este primer sermón, sus discípulos se sientan. La multitud, al principio abajo del monte estaba con él, lo escuchaban. Pero cuando subieron, solo subieron los discípulos. Cuando Jesús desciende, desciende con sus discípulos. Y cuando se encuentra con la gente, ¿quiénes lo seguían? Dice la Biblia, mucha gente. Es decir, que podemos ilustrar con lo que dice el Señor, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y para poder tener una experiencia especial con el Señor necesitamos ser escogidos. Y necesitamos subir al monte. Y dice Mateo 14:23, despedida la multitud. Mire que el Señor Jesús no iba a los montes con multitudes. Iba con un grupo especial o el Señor subía solo al monte. Y dice Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿cómo estaba? Estaba solo en el monte. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Hermanos, nosotros en la universidad, cuando yo estudié teología, tuvimos una materia que se llama, o no sé si se llamaba, en ese tiempo se llamaba Vida Espiritual del Pastor. Y yo siempre tuve inquietud, tan pronto llegué a la universidad y vi esa materia, Vida Espiritual del Pastor. Y siempre tuve una expectativa alta sobre esa materia. ¿Cómo es tener una vida espiritual? ¿Cómo es la vida espiritual de un pastor? Resulta que cuando íbamos a iniciar el primer día de clases, ese primer día teníamos la clase a las 3 de la tarde. Perdón, a las 2 de la tarde. Y eran 2 horas, de 2 a 4 de la tarde. Y entonces el profesor llegó y nos dice, ¿ustedes creen que es correcto que tengamos vida espiritual del pastor a las 2 de la tarde? Después de que muchos de ustedes han madrugado porque tienen que trabajar a las 3, 4 de la mañana. Después de que ustedes vienen almorzados, cansados, trasnochados. Y ustedes a las 2 lo único que quieren es dormir. ¿Creen ustedes que es correcto hacerlo? Y pues nos puso a pensar y dijimos, no queda bien. Entonces nos dice, vamos a hacer algo. Vamos a cambiar la hora. Y la hora va a ser de 4 a 6 de la mañana. Entonces algunos, no, mejor en la tarde. Prefiero sacrificar el sueño de la tarde que de la mañana, decían algunos. Pero finalmente llegamos a un consenso y decidimos hacer la clase a las 4, de 4 a 6 de la mañana. Hermano, la experiencia fue única, especial.
Después de ese día, después de esa materia, mi vida cambió, se los digo. Porque en esa materia le enseñaron solo dos cosas que son fundamentales para la vida del pastor y para cualquiera. En esa materia nos enseñaron a orar y a estudiar la Biblia. Esa era la clase. Entonces el profesor nos dijo, la clase consiste en estas primeras clases en que vamos a orar 10 minutos y vamos a estudiar la Biblia 10 minutos. Pasaban esos 20 minutos y para la casa. Y nosotros nos sentíamos como atracados, porque la clase debía ser 2 horas, pero la clase solo duraba 20 minutos. Después dijo, va a subir 5 minutos, 15 minutos de oración, o primero 15 minutos de estudio y 15 minutos de oración. Después pasamos 20 minutos de estudio de la Biblia y después 20 minutos a orar. Y así fuimos subiendo hasta que debíamos estudiar la Biblia 1 hora y orar 1 hora. Y el profesor tenía un propósito, que nosotros aprendamos a darle la misma cantidad de tiempo a la oración y la misma cantidad de tiempo al estudio de la Biblia. Y piense usted, ¿cuánto tiempo usted ora comparado con el tiempo que usted estudia la Biblia? ¿Es el mismo o está desnivelado? ¿Saben, hermanos? Y en una instancia ahí del tiempo que tuvimos la clase, el profesor nos dijo lo siguiente, y esto marcó mi vida. El profesor dijo, vamos a hacer lo que Jesús hacía, y es lo que yo estoy diciendo aquí en el versículo, San Mateo capítulo 14, versículo 23. Jesús despidió a la multitud, subió al monte y solo se puso ¿a qué? A orar. Los que conocen la UNAC, bueno, aquí tenemos representación de la UNAC. Los que conocen la UNAC saben que allá hay una montañita. Y el profe un día nos dice, hoy no vamos a orar, nosotros salíamos a orar en el campus de la universidad. Y un día nos dijo, ya es tiempo de que subamos al monte. Y a las 4 de la mañana subir al monte, eso sonaba de locos. Pero por la materia, al principio, dijimos, toca hacerlo. Y ese día subimos al monte. Y el profesor nos dice lo siguiente, la experiencia que ustedes van a tener ahora no es la misma que tuvieron cuando estuvieron en la llanura. Su experiencia con Dios en oración no va a ser igual que la que tuvieron allá abajo. Y yo me sorprendí, ¿cómo así? Y me puse a orar, nos pusimos a orar, todos botados de rodillas en la montaña de la UNAC. Más o menos como unos 60, 70. Todos regados por esa montaña, arrodillados orando, teniendo esa experiencia. Hermanos, la experiencia es muy especial, muy especial. Y saben, yo aprendí algo después del transcurso de esta materia, porque me di cuenta que hay algo muy especial cuando usted ora a la intemperie que cuando usted ora debajo de un techo. Si usted es de los que dice mi oración no sube del techo, pues entonces ore donde no haya techos. Es fácil. Pero hagan la prueba. Si usted ve, hermana Margie, y todos los que viven de pronto en una montañita, aproveche esa montaña, porque de veras usted está más cerca de Dios. Y la experiencia es especial. Y si usted no vive en una montaña, sino que vive en un valle, ore en un lugar donde no le impida el techo. Y se va a dar cuenta de lo especial que es. Usted dirá, el pastor está como loco hoy. Está como raro hoy. Hágalo. Ore a la intemperie. Saque un momento y salga al espacio abierto y ore a Dios. Y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que es diferente. Por eso Jesús iba al monte a orar. Por eso Jesús sacó tanto tiempo para ir al monte solo a orar. Jesús descendía del monte solamente para dar evidencia de que había estado en el monte. Jesús subía al monte para recargar fuerzas y energías. La Biblia dice que Jesús pasaba toda la noche orando y descendía del monte, y cuando descendía a la multitud habían leprosos, enfermos, paralíticos, gente que estaba necesitando del poder del Señor. Y Jesús venía del monte, bajaba, inmediatamente la multitud lo acechaba y Jesús podía obrar milagros y testificaba que él había estado en la presencia de Dios. Hermanos, el monte simboliza la presencia de Dios. Subir al monte simboliza que usted se acerca delante de Dios y manifiesta quién es. Mateo 24:3 dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en ese monte, en el monte de los olivos, Jesús contó, manifestó lo que iba a suceder al final del tiempo. El Señor anunció las señales que habrían del fin del siglo, en un monte. Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y allí, en ese capítulo 28, versículo 16 en adelante, se da la gran comisión. Y el Señor les dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿Y saben dónde fue? En un monte. En un monte, cuando el Señor, después de la cena del Señor, cantaron himnos, salieron al monte de los olivos, y Jesús anuncia la negación de Pedro, cómo sus discípulos lo iban a abandonar. Y después se va a orar
con Santiago, con Juan y con Pedro. Saben, hermanos, en los montes hay algo muy especial y la Biblia lo muestra, y si la Biblia lo dice es porque es bueno. Generalmente cuando usted va a comprar una finca, una parcela, usted espera buscar ¿qué? Lo plano. Pero lo plano tiene una debilidad: se puede inundar fácilmente. Es bonito porque no toca subir lomas, pero el monte tiene algo especial. Y saben, la Biblia también, así como habla bien de subir al monte, también habla mal de descender del monte. Y la Biblia, todas las veces que usted busque en la Biblia acerca de descender, tiene una connotación espiritual también. Porque cuando dice la Biblia que Jesús subió al monte, Jesús no subía al monte a contar chistes. Jesús no subía al monte para dormir. Jesús subía al monte para crecer, para aumentar, para fortalecerse, para alimentarse. Pero todo lo contrario a subir está a descender. Y la Biblia habla de que cuando alguien descendía en la Biblia, descendía también en su vida espiritual. Y miren lo que dice Éxodo 19, 3 y 11. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El hecho de que el Señor descienda está bajando su condición. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, que el Señor no escatimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué? Descendió para estar con nosotros, para hacerse hombre, y bajó a nuestra condición. Quiere decir que nuestra condición es inferior a la condición de Dios. Por eso necesitamos subir, porque subiendo cambiamos nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza de carne, nuestra naturaleza pecadora. Porque cada vez que descendemos en la fe. Y la Biblia dice en Números 14, 41 y 45: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No todo el mundo podía subir. Y Dios le había dicho a Moisés: dígale al pueblo que no suban, porque yo no estoy con ellos. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita, dice el versículo 43, y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Si ellos subían, se iban a encontrar con los cananeos, con el Amalecita. Y dice el versículo 45, versículo 44: sin embargo, obstinados, subieron a la cima del monte, y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolo hasta Horma. No todo el mundo puede subir. No todo el mundo está preparado, porque subir al monte requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo. Y cuando el pueblo no lo entiende, va a sufrir. Y los amalecitas y los cananeos vinieron, atacaron al pueblo y fueron destruidos. Josué 24, 3 y 4 dice: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje a toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que los poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron ¿a dónde? A Egipto. Jacob tenía un lugar ya establecido, pero Jacob prefirió descender a Egipto, porque en Egipto había abundancia, porque en Egipto había prosperidad, porque en Egipto parecía que todo estaba bien. Pero principalmente Dios no llamó al pueblo a que fuera a Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue a Egipto porque necesitaban suplir la necesidad de hambre. Y cuando ellos llegan a Egipto se encuentran que José los ayuda. Pero ellos se quedaron en Egipto porque José estaba allí. Creyeron que porque José estaba allí había comodidad. Y resulta que ellos no pertenecían a Egipto, porque Egipto es señal y símbolo de pecado. Y cada vez que usted desciende porque cree que Egipto es mejor, usted está descendiendo en su vida espiritual. Cuando usted cree que, yo voy a hacerlo una vez, yo sé que nadie me ve, o yo sé que eso no pasa nada, las repercusiones no son tan importantes, voy a tomarme una cervecita, voy a tomarme un vinito, voy a ir a bailar un ratico. Usted dice, eso no va a repercutir en nada. Pero tenga cuidado, porque como el pueblo de Israel se puede quedar en Egipto y puede ser esclavo en Egipto. Descender en la vida espiritual, hermano, no le trae nada bueno. Y la Biblia también enseña que una vez, en 2 de Reyes capítulo 1 versículo 9 al 15 dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Allí estaba Eliseo. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Dónde estaba Eliseo? En el monte. ¿Qué le estaba diciendo el rey? Desciende. Y Elías respondió, era Elías. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, más bien que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió. El rey una vez insistió más, volvió a mandar a otro capitán con otros 50 y volvió a decirle: desciende pronto. Y Elías respondió: no voy a descender. Elías se mantuvo firme, aunque el rey de este mundo se lo estaba ordenando,
aunque el rey y los poderes humanos lo estaban pidiendo. Y dice el versículo 14: he aquí descendido fuego del cielo y consumido los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y el rey volvió a mandar por tercera vez a un capitán con sus 50. Y el versículo 15 dice: entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Si usted va a descender, que sea para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Hermanos, estamos en este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo, porque tenemos una ciudadanía más especial, más maravillosa, y es la ciudadanía celestial. Hacemos parte del reino de Cristo. Y si estamos en esta tierra para ayudar al pobre, al menesteroso, al enfermo, al que está sufriendo, estamos porque es nuestra misión. Y si tenemos que descender para ayudar a alguien, lo vamos a hacer, pero no somos de ahí. Nuestra condición no es solamente bajar allí y quedarnos en Egipto, o como Jesús, que bajaba del monte. Él no se quedaba allí, él volvía al lugar donde encontraba fortaleza, y era en la presencia de Dios. Salmos 121:2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No estoy diciendo, hermanos, que de manera literal el monte lo va a hacer más santo a usted. No, es una ilustración. Porque la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes, porque nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra ayuda viene ¿de quién? Viene del Señor. Él es quien nos fortalece, quien nos anima, quien nos ayuda. Salmo 125:1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor ¿de quién? De su pueblo. Qué lindo, hermanos. Eso merece un amén. Voy a volverlo a leer. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Qué seguridad tan maravillosa saber, hermanos, que nuestro Dios no es cualquiera. No es un Dios falso, no es un Dios de mentiras, es un Dios real. Voy a ir terminando. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes. ¿Qué? Uy, no me dejen solo. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies ¿de qué? De los que anuncian buenas nuevas de salvación, que anuncian paz a un mundo que perece. Apocalipsis 6:15-16 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes decían a los montes, a las peñas, ¿qué decían? Cae sobre nosotros. Hermanos, si usted no sube al monte, el monte va a caer sobre usted. Porque aquí la Biblia en ese capítulo habla de que los impíos, los que no quisieron creer, los que se negaron a creer en Dios, los que no lo aceptaron, los que no le dieron participación a Dios en su vida, cuando el Señor venga van a decir: preferimos, antes de ver al Señor, preferimos que caigan los montes encima de nosotros. Y para que esto no suceda, es mejor que subamos al monte. Es mejor que lo hagamos por las buenas. Porque subiendo al monte, hermanos, su fe se fortalece. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en medio sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en las frentes. En un monte, en el monte de Sión, se cantará el cántico de los 144,000. Un canto muy especial. Y finalmente, en Apocalipsis 21:10 dice: y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Hermanos, hicimos un repaso de manera general de la Biblia. Y ustedes se han dado cuenta de la importancia de los montes. En los montes se edificaron altares. En los montes altos Dios se reveló al ser humano. En los montes altos Dios hizo llamados importantes. En los montes altos murieron hombres de Dios. En los montes altos Dios dio su ley. En los montes altos Dios volvió a recordarle al pueblo que no existen Baales, que existe solo un Dios. En los montes también Dios nos recordó a través del capítulo, a través de Mateo: en el monte alto Dios quiere que nosotros vayamos a orar. El monte es señal y símbolo de autoridad. Y quiero terminar con estas frases. Todo el mundo puede estar en la llanura, pero subir al monte para encontrarse con el Señor es una oportunidad que todos podemos tener, pero que no todos estamos dispuestos a subir. El monte es para discípulos que están dispuestos a ser moldeados y transformados. En el monte se reconoce a Dios, se recibe el poder y la gracia, para que cuando bajemos al valle demostremos que hemos estado en el monte de la fortaleza. El monte debe testificar que estuvimos con el Señor.
Subir al monte de Dios significa que buscas estar en la presencia del Rey. Sin importar la montaña que estés viviendo también, no tengas temor de subirla, porque quizás allí te espera el Señor. Y quisiera hablar a algún hermano, quizás está pasando por algún momento difícil en su vida. Quizás hay alguna montaña que está al frente suyo, y cuando usted la divisa, cuando usted la contempla, usted dice: no soy nada delante de esa montaña. No sé si al finalizar este año usted está llegando con deudas y usted no sabe qué hacer. Suba a la montaña, hermanos. Atrévase a encontrarse con el Señor en la montaña, porque arriba lo está esperando el Señor. Atrévase a encontrarse con el Señor Jesús y va a ver el milagro de Dios. No sé si de pronto hay alguien que está perdiendo su hogar en esta hora. No sé si de repente hay un hijo que está en los vicios, que está pasando por una dificultad. No lo sé. Solo usted sabe qué montaña tiene y cuán difícil es subirla. Pero hermanos, esfuércese en subirla. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se requiere esfuerzo y perseverancia para subir, hermanos, para encontrarse con el Rey, para tener un encuentro personal con el Rey. Y todos nosotros, si queremos estar un día en el monte santo de Dios, necesitamos encontrarnos con el Maestro. Necesitamos encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin ese encuentro, hermanos, no podemos llegar. Usted personalmente necesita al Señor. Yo quiero preguntar: ¿quieres vivir una experiencia de victoria, de santidad y de plenitud en tu vida? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu corazón y te ayude? Yo quisiera invitar a alguien que esté sufriendo, a alguien que esté pasando por un mal momento. Quiero invitarlo a que suba al monte. Y aunque aquí no hay montañas, quisiera invitarlo a que venga aquí al frente. Si hay alguien que quiere que oremos de manera especial, yo necesito subir al monte. Yo necesito al Señor. ¿Hay alguien que viniendo aquí al frente para orar por usted? Alguien que necesita decirle al Señor: Señor, estoy cansado, estoy cargado, estoy agotado y necesito subir. ¿Hay alguien que viene aquí al frente para orar por usted? Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano Raúl. Dios lo bendiga, hermano. Es tiempo de subir, hermanos. Es tiempo de subir delante del Señor. Esta oración es sin ningún compromiso. Es para que usted delante del Señor pueda manifestar que es más fácil estar aquí, que es más difícil estar acá, pero subir en el nombre del Señor, que estar en el valle. Es mejor subir, porque cuando subimos realmente en la vida espiritual, realmente nos estamos haciendo humildes, porque reconocemos que solos no podemos. En la vida espiritual, el que se humilla será enaltecido, y humillarse es reconocer al Señor. ¿Hay alguien más que quiere que oremos por usted? ¿Quiere usted subir delante del Señor, presentarse en esta hora delante del Señor? Se está finalizando este año, hermanos, y el próximo año tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. El próximo año es un año de victoria, un año de bendición, un año donde el Señor tiene que reinar en nuestro corazón. Basta ya de pecado, basta ya de mentira, basta ya de la hipocresía. Dejemos que el Señor viva en nuestra vida y vamos a orar. ¿Alguien más va a venir? Abra su corazón en esta hora, no piense en nada. No deje que nada le quite este momento. Entregue su corazón en esta hora al Señor y dígale lo que lo carga, lo que lo llena, lo que lo perturba, y esa carga quede en las manos de Dios. Oremos. Amantísimo y buen Dios, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, pero venimos cargados. Pero qué maravilloso saber que tú, Señor, no miras nuestro pecado, sino que miras a una persona, un hombre, una mujer, un joven cargado que necesita libertad. Un hombre, una mujer, un joven que necesita a Jesús. Hoy, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, delante del altar. Y aquí hay valientes, Señor, que delante de tu presencia tú conoces su corazón y tú sabes, Señor, su carga. Tú sabes, Señor, lo que sobrellevan. Quizás están pasando por un momento difícil en su vida que le ha impedido subir, sino que más bien se ha visto en situaciones donde tiene que bajar, descender, y cada vez es peor. Y cada vez que desciende se le hace difícil hacer un alto para devolverse y subir al monte. Hoy, Señor, están tus hijos. Tú conoces su corazón, tú conoces su vida, y en esta hora, Señor, pedimos misericordia para tu pueblo, para que no tengas en cuenta nuestro pecado. Hoy, Señor, entregamos nuestra vida a ti, para que al finalizar este año, Señor, tú estés con nosotros, para que al finalizar este año, Señor, tengamos la seguridad de que tu presencia ha estado en medio nuestro,
Y que al iniciar un nuevo año, el 2024, Señor, si tú nos permites ese privilegio, podamos iniciarlo con la seguridad de que tú iniciarás este próximo año con nosotros. Y en este año quedará sepultado ese viejo hombre, ese mal carácter, ese hombre iracundo, esa mujer prepotente. Que quedará al lado, Señor, el orgullo, la mentira. Quedará a un lado, Señor, el vicio. Quedará a un lado, Señor, esos malos hábitos. Porque ahora, Señor, seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy, Señor, entregamos nuestras cargas a tus pies. Y delante del monte santo de tu presencia, entregamos nuestra vida y queremos que nos moldees. Hoy, Señor, bendícenos. Oramos, Señor, de manera especial por la señora María del Carmen. Tú la conoces. Tú sabes su lucha. Y oramos por ella en esta hora. Ten misericordia de ella. Bendícela y ayúdala. Y a todos los que estamos aquí, Señor, a salir de este lugar, podamos ir con la seguridad a nuestras casas de que Jehová ha estado en medio nuestro. Te pedimos todo esto y agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.